Hola, todo es diseño. En nuestra profesión del diseño es importante destacar la responsabilidad social. Y el estudio mexicano Chilango de Mente está comprometido a empoderar a las personas sordas desde su trinchera, como consultores y diseñadores. Abraham Avendaño, director de dicho estudio, nos presenta la interesante charla Diseñando Señas, en donde nos cuenta su experiencia. Vamos a escucharlo. Pues bueno, muchas gracias. Estamos aquí con Abraham Avendaño de Chilango de Mente, que nos va a presentar una charla bastante interesante. Pero primero que nada, pues quiero saludarte, Abraham. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para compartir Gracias. con nosotros aquí en Hola Todo es Diseño. Gracias, Sandra, por invitarnos, gracias por permitirnos el espacio y aquí estamos, listos para compartir. Listos. Tienen que quedarse en este video porque está bastante interesante este tema. Y pues bueno, vamos a escucharlo con esta charla que tiene el nombre Diseñando Señas. Adelante, Abraham. Gracias. Gracias, Sandra. Pues miren, muchas gracias. Nosotros como ya tendrán una oportunidad de conocernos, si es que no, al rato dejaremos ahí las redes, pero nosotros somos un estudio de diseño enfocado en realizar identidad corporativa. Toda esta parte de diseño que nos apasiona nos llevó a otra área, que es la que vamos a analizar hoy. Entonces voy a irles compartiendo las diapositivas. Conforme vayamos poniendo las diapositivas, seguramente surgirán algunas dudas que al final podremos resolver. Y estar al pendiente también de los comentarios, Sandra, si nos permites también ahí dejar nuestras respuestas. Entonces, pues adelante. Nosotros somos Chilango de Mente. Somos un estudio mexicano. Actualmente nuestro espacio está en el Estado de México, en una de las orillas del Estado de México. Y nosotros nos enfocamos específicamente a eso, a diseñar identidad corporativas, ¿no? Parte de esto nos ha llevado a explorar varias cosas y por qué lo hacemos es por nuestro background. Toda la historia que tenemos, todo lo que hemos aprendido en otras áreas, nos ayudó a implementarlo en el diseño. Parte de lo que queremos compartir es nuestra filosofía, pero sobre todo la teoría que tenemos referente a un área muy específica y a un nicho muy específico. Como tal, nosotros somos los primeros, y me gusta ocupar el término el primero en atender a personas sordas en lengua de señas mexicana. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero ser el único. Ojalá esto los motive en algún momento también a ustedes a poder hacer lo mismo, a especializarse en un nicho como este, y si no este, pues otros más. Pero la idea y a lo que yo siempre les he dicho a algunos alumnos que he tenido, algunos practicantes que hemos tenido, es que un diseñador siempre es bueno que se especialice en una materia y quizá en un nicho. Entonces, de alguna forma está muy padre hacerlo y lograrlo. Es un reto, pero se puede hacer. Nuestra metodología nos ha llevado a tener procesos creativos en donde conseguimos resultados estéticos, funcionales y prácticos. Esta filosofía que tenemos siempre ha sido muy marcada, ¿no? Sí buscamos estética, es cierto, pero también buscamos que funcione. Y por ahí hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos expertos de diseñadores que ya hacen esto igual que nosotros y nos encanta poder compartir con ellos qué es lo que busca cada uno, ¿no? De Ray hay alguno que dice, oye, yo quiero que mi logo sea muy bonito y andan en una tendencia muy moderna y pues está muy padre. Hay clientes para ellos, ¿no? Por ahí hay unos que dicen, oye, sí, la estética es importante, pero la función, ¿no? Por ahí algo que me encanta mucho de Cristian Pacheco es que dice, tiene que funcionar hasta en lo más mínimo posible. Entonces, de alguna forma eso también es algo que nos marcó y yo lo he platicado con Cristian muchas veces, es alguien que nos ha inspirado muchísimo, ¿no? Algo que también siempre estamos en comunicación por ahí con Carlos Lozán, hemos estado platicando con Gilberto de Lobos de México. O sea, la idea es poder entender esas cabezas, aprender de todos y poder implementarlo en nuestro estudio, que es algo que obviamente pues les digo y los motivo a que lo hagan, ¿no? ¿Qué hacemos en este punto específico de la lengua de señas? ¿Por qué atendemos a las personas sordas? Muchos de ellos, como ustedes saben, al tener una discapacidad, es muy complicado que puedan acceder a muchas cosas, ¿no?
Por ahí nos vamos a meter a temas de inclusión, nos vamos a meter a cuestiones un poco más profundas, pero la idea es que nosotros somos usuarios, mi esposa y yo, Laura, que es la que, aparte de ser la co-creadora de Chilango de Mente, ella y yo somos usuarios de la lengua de señas desde hace 15 años. No somos intérpretes certificados porque nuestra idea no fue llevarlo a la interpretación. Ya hay mucho de ello. Lo que nosotros dijimos y siempre defendemos es, yo quiero ayudar a la comunidad sorda desde nuestra trinchera, que es el diseño. Y quiero apoyar desde esa parte, ¿no? Entonces mi esposa y yo decidimos abrir esta área de la identidad corporativa, de las marcas, del branding, a todas aquellas personas que en México no pueden escuchar por diversas cosas, ¿no? No es el tema hoy, pero la idea es que estas personas que también tienen emprendimientos, que también tienen negocios, requieren atención de profesionales de diseño y muy pocas veces acceden a ella. Entonces dijimos, bueno, yo sé lengua de señas, sabemos diseñar, entonces vamos a aventarlo y vamos a abrir este pequeño nicho. Ahora, ¿quiénes somos? Chilango de Mente está conformado principalmente por dos personas, aunque siempre me ha gustado decir que somos un colectivo de personas. Porque aunque no estemos aquí, como lo dije hace un momento, si platicamos con Gilberto, si platicamos con Carlos, si con Cristian, si con Sandra, si platicamos con todo el mundo, es para que todos participen en los proyectos, ¿no? Pero a la vez tenemos por ahí a Osvaldo, nuestro programador, por ahí trabaja Servando en las animaciones. Hay muchas cosas que hacemos en conjunto, como este colectivo, ¿vale? Pero pues a la cabeza del equipo de Chilango de Mente estamos Laura y yo. Tal cual, esto es una breve semblante de nosotros para no hablar más allá de ello, pero esto nos define y cada día nos ha llevado a poder trabajar mejor en esta área de diseño. Hablemos ahora del punto específico. Hablemos sobre nuestra metodología. ¿Cómo es que creamos una metodología? Quizá muchos de los que ya nos están viendo en este momento ya lo tengan claro, ¿no? También quiero decirles que hay muchas personas que no lo tienen claro y que muchas veces llegan a decir, bueno, yo soy diseñador, quiero hacer marcas, quiero hacer logos, y de repente me encuentro ya con mi primer cliente y lo menos que tengo es metodología. Me enfrento a hablar con una persona, me enfrento a hablar con un cliente, lo escucho un poco, más o menos me dice de qué va su negocio y prácticamente me aviento a diseñar. Y de repente resuelvo y si todo va bien, ojalá se apruebe, ¿no? Si todo va bien. Pero aparte puede haber un gran factor de riesgo, que nos digan que nos digan que no y no entendamos el por qué no. Y muchas veces al resolver de forma un poco más genérica, pudiera ser que nuestros logos pudieran parecerse a otros ya creados, pudieran parecerse a algo que no tienen que parecerse y hay muchas cosas, ¿no? Por eso es que creamos una metodología. Nuestra metodología no es nueva. Incluso tu libro, Sandra, nos da mucha luz porque dijimos, mira, hay cosas que hacemos, pero no sabíamos que así se llamaban, ¿no? Entonces, basándonos en la metodología de Sandra Altamirano en su libro, pudimos concretar algunas ideas y cambiamos una, que es la que nos hace diferentes como estudio de diseño enfocado en ayudar a personas sordas. ¿Sale? No quiere decir que esté mal, Sandra, me refiero a que nosotros le dimos el giro a esta parte. ¿A qué me refiero con esto? Primero investigamos. Entendemos a nuestro cliente mediante investigación. Lo que buscamos hacer aparte de nuestro brief, que es un brief súper alimentado, iniciamos con un brief de muy poquitas preguntas, y ahorita ya son como 45 preguntas o más, en donde podemos entender el proyecto, la historia, lo más básico de un brief, pero también incluimos su personalidad, ¿no? Cómo es que la marca tiene esta personalidad, qué colores debe de usar, las tipografías, es muy cierto, pero muchas veces el cliente dice, oye, pues es que yo vendo esto, pero es un poco más premium, esto nos da un giro diferente, ¿no? O yo vendo esto, pero quiero que sea accesible para todos, entonces esto puede cambiar drásticamente, una simple respuesta nos puede cambiar, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta parte de la investigación, ya podemos hacer entrevistas, normalmente hacemos entrevistas, normalmente hacemos un brief en un formulario y lo que hacemos es responderlo juntos. Muchas veces el cliente dice, yo lo respondo y te lo mando. La cosa es tener información. Ya que tenemos información, pasamos al siguiente paso, ¿no? Que es el análisis. Una vez que analizamos la información, la podemos comprender, involucramos a la parte del equipo que tiene que estar involucrada y de allí comenzamos ahora sí a empezar a planificar. Hay un punto que me gusta, ¿no? En que es algo que si de verdad me dio, y te lo dije, Sandra, me hizo boom, ¿no? En la experimentación. Es muy cierto, ya lo hacíamos, ya experimentábamos,
pero el que estuviera físicamente en la metodología nos hace ahora que sea obligatorio. El hecho de decir, a fuerzas tengo que experimentar, ¿no? Buscar experimentar. Sé que muchos pueden aquí diferir y muchos podrían decir, oye, pero si mi proyecto está en otro país y yo, ok, hay otras formas, ¿no? Por eso, y no me quiero meter en este punto, seguramente Sandra tendrás a alguien que nos explique muy bien este punto, pero por eso hay veces que hay que cobrar bien el proyecto, ¿no? Porque muchas veces hay que hacer que nos manden producto, que nos mande cosas, que los podamos tener, que los tenemos palpar, y eso nos va a ayudar mucho a la parte de la experimentación. Procedemos a bocetar. Es difícil posicionar el boceto porque, por ejemplo, Laura, que de repente está escuchando el brief y lo está, de repente ya está ilustrando algo en una servilletita, en una hojita, y como que empezamos a jugar un poco con el boceto, ¿no? Entonces me gusta que la metodología sea como esta mutación, como que de repente pueda hacer que uno escale arriba o se vaya más abajo, puede funcionar. Y sí o sí, hasta el final digitalizamos porque no nos aventamos a la computadora y que de repente algo quede mal, ¿no? Porque incluso reducir los primeros 4 pasos nos pueden llevar a un error. Ahora, proponemos, que es lo que tú, Sandra, en el libro nos dices, proponemos, ajustamos, ojalá ya cuando propongamos muchas veces puede decirnos que sí y ya no ajustamos nada, pero si hay algún ajuste o algún cambio, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y después hacemos la preparación de los archivos y entregamos. Aquí viene el ajuste y aquí viene lo que nosotros le sumamos o modificamos de la metodología. El punto número 3, nosotros a la experimentación, cuando es con un sordo, decimos que señamos. En lugar de experimentar, nosotros señamos. Cuando llega un cliente, el cliente, fíjense, y lo damos por hecho que nuestro cliente nos va a escuchar y nos va a entender. Pero cuando llega una persona sorda, hay que entender el contexto. Y no solo el contexto de la persona, sino el contexto de la cultura y la comunidad. Una gran parte de los sordos en México, lamentablemente, no saben bien incluso su propio idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un problema ya de comunicación. Entendamos que el diseñador está para resolver problemas de comunicación. Si este cliente tiene un problema de comunicación en donde ya se esforzó, ya desarrolló, ya emprendió un proyecto, ya no sabe cómo comunicarlo y requiere ahora de un diseñador. Pero ahora me encuentro con un cliente que quizá no sepa ni comunicarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Necesitamos señal. Punto número 1, nuestra investigación y el brief ya no puede ser escrito, porque si él no sabe lengua de señas o sabe poco o sabe mucho, quizá no sepa español. No porque sepa lengua de señas significa que hable español. Entonces, ahí es otro punto, que de nada sirve que yo le mande un brief de 700 preguntas si no las va a entender. Entonces, aquí descubrimos necesidades, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que comunicarnos por videollamada con alguna persona sorda en lengua de señas, y ahí es donde empezamos incluso nosotros mismos a complicarnos. ¿Cómo se dice branding? ¿Cómo se dice marketing? ¿Cómo se dice logo? ¿Cómo se dice, vamos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ahora aprender a ser tan capaces y tener tanto conocimiento de que podamos comprender lo que significa branding para poder desmenuzárselo al sordo lo más que se pueda, para que el sordo me diga, ya te entendí. Entonces, aquí es cuando empezamos a señalar. Empezamos a ver qué es lo que él necesita, cómo lo resolvemos incluso con base en la lengua de señas, y empezamos ahora sí a todos los demás procesos. Y yo te quiero mostrar un ejemplo este día. La idea de mostrarte el ejemplo es cómo podemos resolver algo. ¿Por qué es que señamos? Llegó un cliente sordo del norte del país, y nos dice, obviamente, ¿no? Lengua de señas nos explica, yo soy carpintero, tengo una carpintería y en el trabajo como tal me dedico a hacer muebles, sillas y todo esto, pero algo que me destaca es que yo busco tener una madera muy fina porque yo quiero llegar a la hotelería. Ah, súper. Ya tenemos ahí como que 2, 3 cositas interesantes, ¿no? Aparte de encontrar muchos de los valores de la marca, pues obviamente reducimos y decimos, bueno, pues carpintería, madera, obviamente manos, pero si algo que nos destaca o que debe de destacarnos como diseñadores especializados en esto, es que no siempre la cosa más básica nos va a resolver.
Y esto lo podemos poner en un ejemplo. De repente, yo he tenido muchos clientes que son odontólogos y de repente me enteré que pues había técnicos dentales y de repente el técnico dental tenía un logo y el logo era una muela. Y yo le decía, ¿por qué tienes tú una muela? Si tú como técnico dental a veces ni estás al público, tu cliente es el odontólogo. ¿Por qué comunicas mediante una muela? Entonces, quizá tengas todavía una paleta de opciones, todo un espectro de cosas interesantes en donde no tengas que caer en lo dental, ¿no? Pero puede ser que resolvamos de esa forma, pero vamos a darle ahí un pequeño giro para que no se vea la muela clásica, ¿no? En el caso del odontólogo es un poco más complicado porque él sí le habla a la gente que va pasando por la calle, tiene que ver por ahí un molar, una sonrisa o algo. Quizá en esta parte tengamos un poquito de complicaciones, pero de todos modos se puede resolver de formas creativas. Entonces, en el caso de este carpintero nos dice, bueno, madera, tenemos por ahí las manos, pero no queríamos recurrir a la cuestión de la mano específica, queríamos darle un poquito más de abstracción, un poquito más de juego, ahí la jiribilla para esto. Entonces dijimos, bueno, señemos. ¿Cómo se dice árbol en lengua de señas, no? Entonces nos dimos cuenta que pues, la seña de árbol, literalmente, en lengua de señas, porque vamos a aprender un poco de lengua de señas hoy, ¿no? Entonces, en lengua de señas, la seña de árbol se hace así y hay un movimiento. Curioso, fíjense, tiene base, tiene tronco, la copa del árbol y el movimiento como si fuera este del viento. Cuando le preguntas a las personas cómo harías la seña de árbol, la gente expresa con sus manos, pero no solo expresa con las manos, expresa con el cuerpo. He tenido personas que les digo, ¿cómo dirías árbol? Y lo llevó a la mímica, lo llevó a decir, bueno, pues árbol, pues como así, no sé. Entonces, es curioso, el sordo cuando hace la seña de árbol, la hace así por hacer la seña de la lengua de señas mexicana, pero cuando quiere expresar que algo está pasando en el árbol o en el contexto, él es el árbol. Entonces él actúa como el árbol, ¿no? Y se pone así como que en esta copa y se mueve un poco y nos da a entender qué está sucediendo. Entonces él lleva una seña a algo más vivo. Y aquí es, Sandra, donde empezamos a aprender de esta comunidad. Porque yo siempre he dicho, los sordos son los mejores diseñadores de logos. Porque cada seña, pues es un logo. Entonces ahí empezamos a hablar sobre, habrá una taxonomía, habrá una clasificación, habrá, bueno, de ahí empiezan a salir muchas cosas, muchas ideas que pudiéramos después, pues ya asentar, ¿no? Es que llevan mucho a la abstracción, o sea, con las señas. Entonces, definitivo, sí tienen mucha esta capacidad, ¿no? Para Y, llevar. y aparte de llevarla a una máxima abstracción en algunas vamos a hablar de la abstracción como un término que pudieran ser algunas señas que no son figurativas, en Sí. donde no sabes qué es, y hay unas que son muy figurativas. Entonces, por ahí es bien curioso toda esta parte. Entonces, teníamos carpintería, madera, teníamos las manos, teníamos varias cosas, ¿no? Obviamente, lo primero que hacemos, como ya analizamos, investigamos, ahora pasamos a señar. Entendemos el árbol como esto, como un tronco, como la copa, como las hojas, como el verde. Entendemos esta figura de algo que inmediatamente a nosotros nos viene a la cabeza y empezamos a señar, ¿no? La seña de árbol, como esta estructura en donde está la mano, le agregamos un movimiento y ya decimos es árbol. Ahora, ¿cómo lo representamos y cómo lo solucionamos para que el todo lo pueda comprender? Llegamos a toda la experimentación, a los procesos y reducimos en esto, ¿no? Sí tenemos manos, sí tenemos del árbol, sí tenemos como que el tronco, sí tenemos como que vetas de madera. Entonces dijimos, por aquí puede ser, por aquí podemos solucionar. Es algo básico, es algo que nos puede resolver y al sordo cuando se lo presentamos le encantó. Dijo, me gusta como símbolo. El nombre era muy complejo, ¿no? Eran sus apellidos de él y de su esposa. No quiso cambiarlo, no quiso hacer algo diferente. Dijo, yo quiero ir con esto porque es algo que me define. Entonces vámonos, ¿no? Con eso, con los apellidos. Para Martínez Sandoval, pues creamos algo que me gusta mucho y que seguramente si Carlos nos va a estar viendo y criticando desde su silla, siempre me dice Carlos, oye, Chila, él me dice Chila, oye Chila,
ocupas muchos mock-ups cuando presentas, ¿no? Y le digo, es que sabes que, Carlos, yo tengo un taller, aparte del estudio, yo tengo un taller en donde tenemos serigrafía, sublimación, todo este tipo de cosas. Y lo que sucede es de que cuando yo le presento todo esto, los clientes al estar felices dicen, yo lo quiero todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues a nosotros nos conviene porque pues ahí decimos, oye, pues vamos a empezar a hacer tus playeras, vamos a empezar a hacer tu sudadera, que las gorritas, que los stickers. Entonces, él nos pidió todo y lo empezamos a mandar, ¿no? Para allá, él está en Los Cabos. Cuando lo mandamos a Los Cabos, lo que él quería es presentarse bien ante a un encargado de un hotel, que se viera bien, que tuviera su tarjeta de presentación, pero ya ahí nos metimos en otro asunto, Sandra. Le dije, ¿cómo le vas a hacer si eres sordo? ¿No? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Porque, pues sí, o sea, tú te vas a ver bien, tú te vas a ver uniformado, vas a tener tarjetas, vas a tener otras cosas, pero ¿cómo vas a resolver la comunicación, no? Por ahí, obviamente, apoyado de su esposa, que su esposa sí es oyente, iban a ir juntos a poder vender las ideas. Pero también, poco a poco, ya con el tiempo, fuimos implementando sistemas en donde él pudiera comunicarse sin necesidad de poder siempre estar escribiendo o de que hiciera señas y que la otra persona no entendiera. ¿Cómo? Pues mediante algunos escritos, mediante algunos formularios, mediante algunas cosas como dibujos, que nuestro cliente, ya sea un hotel o un cliente común de la colonia, llegara y pudiera comunicarse con él, quizá escribiendo o solo marcando, ¿no? Obviamente involucraba que él tuviera que entender perfectamente sus formularios para que nada más cuando los viera pudiera entender a qué es lo que quería llegar, ¿no? Y que el cliente, pues ahí incluso le diseñara la sillita, ¿no? Oye, yo quiero esta sillita, yo quiero este banquito. Entonces había algo más didáctico en la interacción con el cliente y con, en este caso, el sordo. Ahora, esto es un ejemplo de cómo resolvimos un caso. Pudiéramos decir incluso que es un caso relativamente sencillo, porque abarcamos valores muy simples, ¿no? Ahora, ¿por qué los abarcamos? Porque cuando nos dimos cuenta de las respuestas en el brief, no sé si nos ha pasado, pero de repente hay clientes que no contestan suficiente, ¿no? O no dan mucha información. Entonces tenemos que ahí meterle un poco en la creatividad. Ahora, si nosotros nos metemos en esto de lleno, entendemos que existen una gran variedad de señas y entonces yo dije, oye, si el sordo es un diseñador de logos, y los logos tienen una taxonomía, vamos a estudiar primero la taxonomía de las marcas y posteriormente empezamos a relacionarlas con las señas. Quizá encontremos similitudes y al encontrar similitudes encontremos un camino. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Dijimos, ok, taxonomía de la identidad corporativa. ¿Y de las señas? ¿Habrá una taxonomía de señas? ¿Una taxonomía de cada seña que hace un sordo? Para ello, obviamente, Sandra, pues haciendo aquí la referencia a tu libro, obviamente la taxonomía de marca que viene en tu documento, en tu libro, nos da una clasificación muy específica de todo esto, ¿no? De los identificadores marcarios, nos vamos solo a especificar la parte de naturaleza icónica. Como los clasifican tú, Sandra, también Gilberto y Cristian, lo que hacen aquí como tal el imagotipo, el logosímbolo y el símbolo puro, es algo que nos va a dar una referencia clara a unas señas. También viene lo que son, que los símbolos pueden ser pictogramas, monogramas e iniciales, y del pictograma como figurativo y abstracto. Esto nos hizo boom. ¿Por qué? Porque aunque ya entendíamos otras taxonomías de otros autores, obviamente ustedes lo hacen en esta cuestión más mexicana, con marcas más mexicanas, pero de alguna forma entendemos que hay algo de luz en esto para la lengua de señas. ¿En qué sentido? Dijimos, ok, ya ellos hicieron esta taxonomía, Sandra hizo esta taxonomía, lo publica en un libro y nos da esta luz y este camino. Pero ahora, ¿dónde encontramos documentos que nos permitan relacionarlos con las señas? Curiosamente, Sandra, platicando con intérpretes que son intérpretes profesionales de muchos años, lingüistas y de mucha trayectoria, me encontré con algo triste. Me dijeron, lastimosamente y lamentablemente no hay documentación, no hay libros, no hay nada que pueda demostrar cuál es una taxonomía para la lengua de señas mexicana. Y así como no hay para muchas otras cosas de la comunidad sorda en México. Entonces,
se ve claramente que es un nicho que de alguna forma virgen para investigar, para hacer teoría, para hacer prototipo, para hacer un montón de cosas y experimentarlo directamente con la comunidad. Entonces, mientras seguimos investigando, mientras seguimos encontrando, solo encontramos una pequeña referencia, muy probablemente haya más, pero va a ser como que muy dividida, ¿no? No hay como una comunión en acuerdos. Entonces, encontramos un diccionario. Es un diccionario famoso en la Ciudad de México. Este diccionario ya tiene algunos años publicado. Todas las diapositivas tienen su referencia y su cita. Y de todos modos al final vendrá una con todas las referencias para que puedan consultarlas. Y antemano, Sandra, te digo que podemos compartir con tu comunidad este diccionario, por ejemplo. Es un documento que es un PDF bastante grande, bastante pesado y trae estudio bastante interesante. Entonces ahí está disponible. Obviamente las bases que tiene de tu libro, pues ya tú nos dirás dónde conseguirlo y otras más, ¿no? Entonces, por ahí al final la vamos a poner. Los tipos de señas, hay una sola página, Sandra, hay una sola página que habla de los tipos de señas. Y cuando la clasifica nos dice, hay una seña manual, una seña bimanual, hay señas simétricas, hay señas compuestas. De estas, entonces ya empezamos a hacer como esta taxonomía, ¿no? De estas sale las llamadas icónicas, las señas arbitrarias, las inicializadas o alfabetizadas, las indéxicas y las señas numéricas. Entonces, otra vez vamos a enseñar un poco de lengua de señas para poder entender esto. Señas manuales o de una sola mano, ¿no? Entonces, con una sola mano podemos hacer muchas señas, ¿no? Y los invito a todos los que están aquí pues, que practiquen, ¿no? Por ejemplo, la seña de mamá. La seña de mamá es con la M, esta es la M, ¿no? Y la M en la barbilla, haciendo un golpe, es mamá. Si hacemos la P, es papá. Aquí vamos a dejar algo claro, no siempre todas las señas son inicializadas. En algunas sí, en algunas no. Entonces, acá vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero mamá, papá, ¿no? Tenemos aquí una seña manual, tal cual, o sea, una sola mano. Tenemos señas bimanuales. Y la bimanual pudiera incluso entrar ya en otra categoría. Por ejemplo, voy a hacer una seña bimanual que también es simétrica. Por ejemplo, la seña de importante, ¿no? Esa es la seña de importante. Curiosamente, el sordo cuando quiere decir que algo es sumamente importante, le va a dar más énfasis sin exagerar a la seña. Entonces, cuando algo es importante, eso es importante. Eso es importante. Pero es cuando algo es sumamente importante, ya le da un contexto, un movimiento más lento. Hay un sordo que me decía, cuando pruebas limón, ¿cómo le haces? ¿No? Entonces, cuando uno prueba limón, entonces dice, ese movimiento con la boca, incluso el ruido, porque aunque son sordos, pues hacen ruido. Entonces, el sordo me dice, hazlo, pero como con el limón. Entonces era muy importante, sumamente importante, de vital importancia, ¿no? Entonces aquí empezamos a entender algo. Una seña no puede estar encerrado a su glosa, a la glosa en español. Está directamente relacionada con el concepto, con el contexto. Porque si uno va a decir, es que esto es sumamente importante, de nada diría. ¿Por qué? Porque sí es importante, pero poquito. Pero esto es sumamente importante. Entonces, tenemos una seña bimanual y además simétrica, ¿no? Por ahí vamos a encontrar más todavía, hay muchas señas más, ¿no? Otra que ahí le llama como alfabetizada o seña inicializada, y fíjate, ya seguramente tú, Sandra, ya estás acá, mira, como que pensando, ¿no? Y la seña inicializada como la de mamá está padre, pero algo que tiene el sordo es que muchas veces son icónicas o se parecen a lo que hacen, como un diseñador cuando crea un logo que se parece a lo que está queriendo representar la marca o la empresa, también los sordos llegan a esa conclusión mediante el análisis, ¿no? Que es lo que hacen es, ok, la señal de metro, pues tienen la M de metro y hacen este movimiento. Esta es la base y hacen esto. Fíjense cómo es que la seña de metro pasa por debajo de la tierra
¿no? Y navega como este metro, ¿no? Como este vagón del metro. Curiosamente, algún sordo llegó a esta conclusión, o la comunidad de los sordos llegaron a esta conclusión, quizá sin saber siquiera o conocer a Lance Wyman, ¿no? O sea, quizá no sabían, no entendían nada de esto, pero llegaron a esta conclusión. Esto quiere decir, y quiero llegar también a este punto, que diseñadores que hacen marcas y marcas mexicanas, quiero que sepan que hay una comunidad en México que analizan sus marcas y las hacen suyas. Y las hacen suyas mediante la lengua de señas, ¿no? En este caso, seguramente Lance no conoce a los sordos de aquí de México y el sordo dijo, esta marca es mexicana, entonces tiene que tener una seña. Ahora, no solo diseñó Lance Wyman una marca, también diseñó una nueva palabra o algo nuevo para la comunidad sorda en México. Entonces es muy interesante tener esta relación y esta forma de ayudar mediante el diseño a una comunidad. Entonces, prácticamente el diccionario nos pone esto, ¿no? Nos dice de estas señas y cómo las va dividiendo en este diccionario. Probablemente no sea verdad absoluta, ¿no? Habrá quien obviamente diga otra cosa. Este diccionario viene con todas sus fuentes de investigación y viene con todas las personas que respaldan la publicación, la mayoría de la comunidad sorda, líderes sordos en México, intérpretes, hijos de personas sordas en México, o sea, se juntó a medio mundo para poder hacer este diccionario y está muy padre. Entonces, podemos entender que este por lo menos es un documento muy importante y de las cuales podemos extraer estos tipos de señas, ¿no? Ellos le llaman tipos de señas. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, ya de ahí, mira, nos podemos meter en un tema con lingüistas y va a ser una charla bastante extensa, ¿no? Pero al final lo que queremos proponer es esta idea y que vayamos asentándola conforme pasa el tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo encontramos similitudes entre lo que tu libro, Sandra, menciona sobre la identidad corporativa y lo que menciona el diccionario? ¿Y dónde encontramos relaciones? De repente encontramos que como la identidad corporativa de naturaleza icónica, como el imagotipo, el logosímbolo y el símbolo puro, tiene una relación al parecer con las señas que copian las características físicas de su referente, que se les puede llamar icónicas. Por ejemplo, la seña de árbol, ¿no? De repente tenemos una marca que por su imagotipo, logosímbolo o símbolo pudiera asemejarse a algo físico, o sea, algo que realmente existe. Entonces, también hay señas que se asemejan a algo que realmente existe, ¿no? Luego viene por ahí que los símbolos pueden ser pictogramas, monogramas e inicializados y podemos encontrar una correlación con sus señas inicializadas o alfabetizadas, ¿no? En donde decimos, mira, también hay señas, como los logos, que empiezan con su letra con la que inicia la palabra al español. Entonces, por ahí entendemos también esa parte, ¿no? Y luego los pictogramas pueden ser figurativos y por ahí está la relación entre que en ocasiones las señas pueden pueden estar en alguna parte del cuerpo con alguna de las características del referente. Por ejemplo, aquí dice manzana y que se hace una referencia a la mejilla por este brillo que tiene la manzana. Entonces, hay cosas figurativas, pero también hay señas abstractas en donde la seña no significa o no se parece a nada de lo que significa, ¿no? Por ahí tenemos, ahorita lo vamos a ver, en la seña de gracias no se parece a nada de lo que tiene que ver con decir gracias para un oyente, ¿no? Entonces, por ahí son ese tipo de relaciones que decimos, mira, hay una similitud entre la creación de identidad corporativa, vamos a hablar entre la creación de logos y por ahí la relación de cómo es que el sordo entiende las señas, ¿no? Y cómo es que ya en una comunidad con un idioma o con una lengua, incluso también puede ser clasificada en esta parte, ¿no? Ahora, vamos a poner algunos ejemplos, Sandra, y esta es la parte interesante, porque los sordos ya nos llevan mucho camino, ya están muy adelantados para nosotros, y hay una parte que me gusta comparar, tanto de la metodología de un diseñador oyente, como la metodología de creación de señas para un sordo. Ahora, entendemos que en el mundo hay marcas, ¿no? En este caso, como Airbnb, la seña de Airbnb es así. Fíjate la relación bien interesante, ¿no? Tiene mucha similitud a su símbolo, ¿no? Tenemos por aquí que tiene esta como casita, ¿no? Los dos pulgares se entrelazan para hacer la parte del centro del símbolo de Airbnb, que en este caso es algo encontré bien curioso, que el símbolo, cuando los diseñadores del logo de Airbnb ponen que la casita y ponen lo de adentro como este símbolo de ubicación, ¿no? Este icono de ubicación,
Pero hay algo bien curioso que dicen que si tú lo giras, obviamente es como un corazón. El entrelazar los dos pulgares hacen esta figura muy de corazón. Entonces teníamos como varias cosas allí entre el Airbnb, la seña para los sordos, ya existe una relación real, ¿no? Es algo que ya se practica día a día en la lengua de señas mexicana. Ahora, otra marca, la seña de metro, que es la que hablábamos un momento. Ella lo va a hacer con la letra N, porque como el idioma, como la lengua, como todos los idiomas, cambian de acuerdo a la zona. No hablamos igual en el norte del país, como en el centro del país, como en el sur del país. Y el español que tenemos los mexas no es el mismo español que en España, ni que en Costa Rica, o sea, hay ciertas variaciones y similitudes, ¿no? En este caso, la lengua de señas puede resultar igual. En el norte, Bani es una intérprete que vive en el norte del país y para ellos decir metro es con la N. Yo he visto aquí en el centro de la Ciudad de México que lo ocupan con la M. Entonces, hay una variación, ¿no? Obviamente, este logo del metro es de la Ciudad de México. Y ahorita vamos a hablar un poco del contexto social y del contexto también de la zona y de los habitantes. Entonces, está muy interesante. Ahora, ¿qué pasa con la señal de OXXO? Hay uno en cada esquina, ¿no? En el norte se hace esta seña, O y la X con los dedos. En el centro del país se hace así, como las dos O y choca una X. Incluso el movimiento de dos golpes es como estas dos X. Entonces, el sordo lo ve de esta forma. No, fíjense, la seña no tiene nada que ver con la seña de tienda, no tiene nada que ver con sus colores, hace relación específicamente a la letra, ¿no? En el caso del metro, hace la inicial y hace el movimiento del metro. Así que el sordo también anima el logo, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. Pero no solo se limita a esta parte, también el sordo, eso es donde nos damos cuenta que el sordo analiza y estudia las marcas. ¿Por qué? Porque cuando el sordo descubre la marca de Facebook, que este es así, una de ellas es con la F, esa es la F, como la estamos viendo ahí en la cara, y la otra es así como la va a hacer. ¿Qué significa esto? Y esta me gusta mucho, porque me gusta mucho esta. ¿Por qué? Porque primero, en algunas partes la hacen inicializada, o sea, con la F. ¿No? Esta es la F en la lengua de señas, pero la que me gusta más es la otra, y te voy a decir por qué. La seña del libro es así. Fíjate, la seña es una seña bimanual simétrica. ¿Qué pasa si yo entiendo lo que significa Facebook, ¿no? Facebook, Facebook, tengo Facebook. Entonces, mira el movimiento y lo llevo a la cara. Entonces, el sordo entendió el inglés. Lo llevó a la conclusión de que es cara y libro y hizo una mezcla, ¿no? Entonces tenemos cara y libro por el movimiento, ¿no? Es interesante ver esto. El sordo llegó a esa conclusión y la llevó no solo a una seña en un espacio, sino también la hizo parte del cuerpo, entendiendo que era cara y libro, cara y libro. Ya por allí dicen, y eso es algo digno, no me quiero meter en ese punto, es polémico, hay muchos oyentes que se apropian un poco de la lengua de señas e intentan inicializar las señas para que se parezcan a la glosa del español. Pero pues al sordo no siempre le gusta porque lo considera como que estás apropiándote de mi cultura, ¿no? Entonces, por eso muchas veces no es bien recibida por ejemplo, la inicializada, porque pueden decir, oye, esto es de oyentes. No, no, no. La seña natural de lengua de señas sería así. Ah, entonces me gusta. Para mí como amante de la lengua de señas me gusta porque para mí mi vocabulario se hizo más grande. Pero para el sordo pues habrá que respetar, es obviamente su lengua, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de eso es otra seña bimanual simétrica que es la seña de leche. La seña de leche natural para un sordo es así, ¿no? Y obviamente entendemos la referencia. Entendemos claramente la referencia, lo cual lo hace una seña así abstracta, pero también es a veces figurativa, ¿no? Se entiende claramente a qué se refiere. De repente llegaron quizá algunos oyentes y le pusieron la L. Entonces, se entiende por qué el sordo dice,
no me gusta, ¿no? No me gusta que de repente el oyente entre en mi mundo porque pues quieren venir a deformar. Ambas son aceptadas por los sordos, pero habrá sordos que digan una cosa y que digan otra, y esa es una cultura bastante hermosa porque te da este saborcito picoso, ¿no? Cuando entendemos esto de Facebook, cuando entendemos cómo es que el sordo, ¿no? Crea una señal, ahora nos intriga el hecho de decir cómo el sordo le pone seña a un logo o a una marca. Caso real. Todos conocemos a Carl Forsell. Fíjense, curioso, ¿no? Voy a dar datos nada más para que entendamos que tenemos mucha similitud entre sordos y oyentes, y porque al final todos somos mexicanos. Entonces, uno como oyente vio esta marca y uno como oyente dijo, o sea, me tocó ver a diseñadores que la criticaron más por cuestiones políticas que por el nivel de ejecución. Y yo digo, ok, siempre el ser humano enfocándose en cosas que no tendría que enfocarse y hacer polémica de cosas que no. Entonces digo, vale, quitemos esta parte que no nos sirve. Entonces, algunos diseñadores la analizan, ¿no? Y no es por criticar a nadie, solamente porque me intriga ver cómo lo interpreta cada persona, ¿no? Hubo algunos que dijeron, es que Kukulkan no tiene nada que ver. Ok, puede ser. Oye, que los colores, ok, que la tipografía, oye, que súper, todo es válido. Para mí todo es respetable y todo funciona, ¿no? Al final, pues el que lo hizo es Carl. Entonces, él resolvió así y al final le autorizaron su proyecto. Entonces, si desmenuzamos esto y vamos limpiando, el sordo no sabe nada de esto. Él no está contaminado con nada de esto. Él es un lienzo en blanco en su cabeza. Y llega a esta parte en donde dice, oye, hay una marca mexicana nueva. Qué orgullo tener una marca mexicana nueva. ¿Cómo le ponemos seña? ¿Cuál va a ser la seña para esta nueva marca? Porque el sordo ya adoptó esto como algo mexicano. Y el sordo está orgulloso de que tenga esto México. Vuelvo al punto, ya desmenucé, ya quité todo la grilla, ¿no? Él dice esto. Ahora, el sordo analiza lo que hizo Carl Forsell. Carl Forsell en su página, ahí está la página, él nos expone estas diapositivas, nos pone la paleta de colores, en qué está inspirado el símbolo, cómo es que llega a la conclusión, cómo es que resuelve, incluso se fue de algo más figurativo como tener un tren hasta que lo llevó a un punto más abstracto. Entonces, todo esto es digno de análisis, ¿no? Un diseñador, como sea, no sea, ya sea un diseñador, no quiero faltar respeto a nadie, pero un técnico que sea diseñador, un licenciado en diseño, alguien que ya tenga mayores estudios, comprende esto, ¿no? Incluso hasta personas que llegan a ser autodidactas comprenden esto y le dan el respeto. ¿Qué pasa con el sordo? El sordo la descubre, la comenta. Nadie le explicó a este sordo. Nadie le explicó. Encontró los bocetos, quizá en su página, y en un grupo, en una comunidad de sordos en Facebook, se aventó a subir un video explicando lo que él vio de la marca. Eso para mí me habla bien de varias cosas. Punto número 1, el nivel de ejecución de Carl Forsell es tan bueno que un sordo lo entiende. Eso es un punto importante. Alguien diga de esto, haga un clip y mándeselo a Carl. El sordo lo entiende, analiza su trabajo, analiza el boceto, pero desde la perspectiva de que la marca es mexicana. Entonces ahora necesita tener una seña para poder referirse en su idioma al Tren Maya. Él lo expone. ¿Y qué crees que pasa, Sandra? Esto es interesantísimo. En el grupo, los sordos empiezan a hacer así este movimiento. Y es que yo creo que esta seña debería ser, esta seña no, esta sí, es que esto no es. Entonces hay un debate bien hermoso porque hablan de su lengua. Entonces están diciendo, oye, que esto, que sí, que no. Y de repente alguien se levanta y dice, oigan, ¿qué no sería mejor que los sordos nativos de donde pasa el Tren Maya decidan cómo se va, qué señal va a llevar? Ah, qué interesante, respeto cultural, incluso a la zona, al contexto, ¿no? Entonces dicen, sí, tienes razón. ¿Por qué un chilango le va a venir a poner seña? Que le pongan allá, ¿no? Entonces ahora los sordos de allá se juntan en forma digital o por donde sea, o incluso en el grupo, comentan, empiezan a decir y arrojar ideas que para mí son bocetos. Comienzan a arrojar bocetos y propuestas en lengua de señas
Y después de un tiempo determinado y de mucha discusión y de mucha polémica, se concluye. Y pasa esto. Pasamos desde lo que hizo Carl Forsell como una idea, pasamos a la ejecución de la idea de Carl Forsell y después a concretarlo en una seña de la lengua de señas mexicana. Él nos está haciendo la seña del Tren Maya. Curioso es que la posiciona en una palma y hace un movimiento como con unos dedos abiertos. Esos dedos abiertos hacen alusión a algo como una serpiente. Entonces tenemos ahí a Kukulcán en una seña, ¿no? Y cómo es que el sordo llegó a la conclusión basado no solo en una idea que le surgió, sino en el análisis, en el estudio, en el bocetaje, en la propuesta y todo lo demás que se expuso para poder haber llegado a una seña. La seña, la comunidad dice, me gusta, se aprueba y se establece. Y se pone como raíz en la lengua de señas mexicana y a partir de ese momento se empieza a implementar en todo momento. Qué interesante, porque ahora llegó al punto en donde la comunidad la aceptó y la implementa y la ejecuta, pero ya la ejecuta incluso con contexto, de saber todo el tiempo que llevó elaborarlo y le asigna el respeto, porque ya no va a decir, es que no me gusta esa seña. No, ya la respeta, ya se queda y ya se queda marcada. Entonces, es muy interesante esto como análisis para llegar al punto de pensamiento, de analizar cómo es que el sordo tiene una nueva idea y la lleva por una metodología, cuando hay diseñadores que no tienen metodología. Entonces, eso es importante, ahí dejarlo en la mesa. Entonces, cuando creamos una marca, ya dijimos toda nuestra metodología. ¿Qué similitud hay entre crear una seña nueva? ¿No? El sordo descubre la marca, porque él no diseñó la marca, él ya la descubre la marca, pero cuando la descubre, eso es interesante, ¿no? Muchas veces hacemos que nuestras marcas solo sean para el cliente, que le gusten al cliente, y no lo llevamos al punto de, ¿y cómo lo va a descubrir la gente? ¿Cómo lo va a entender la gente, el usuario final? En este caso, el sordo la descubre, la investiga. Ya vimos, ¿no? El sordo buscando imágenes, referencias, bocetos del autor de la marca, ¿no? Eso para mí ya es darle respeto al creador de la marca. Luego la analiza, la entiende desde el punto de vista de cómo fue creada y además el contexto cultural, el contexto de la zona y todo eso. Boceta seña, o sea, crea una seña que va al aire y de repente la propone. Cuando la propone, llega la retroalimentación de otros sordos. Entonces llega el momento en el que ajusta, la empieza a ajustar, la empieza a entender y después la difunde y la comunidad la aprueba. Entonces hay relación creativa, por decirlo de alguna forma, entre nuestro mundo, ¿no? El mundo de oyentes y por ahí el mundo de los sordos. Entonces es interesante. Ahora, caso, nosotros tuvimos una reunión con una compañía teatral. Seña y Verbo es una compañía teatral creada por personas sordas y oyentes, mexicanos todos, y su idea es pues, llevar cultura, llevar arte, llevar teatro, ¿no? Para mí esto es una máxima expresión de inclusión, ¿no? En donde todos pudieran entender, todos se pudieran divertir y que no hubiera ningún otro problema de comunicación. Entonces, es un pequeño espacio en un pequeño momento del tiempo en donde todos somos iguales. Ahora, ¿qué pasa con Seña y Verbo? Quiero decir, incluso yo se los he dicho a ellos, soy fan desde incluso hace muchos años, los conozco desde hace como 20 años, Sandra. Y que ellos nos llamaran a nosotros fue como que un gran privilegio, ¿no? Porque fue un gran honor que ellos confían en nosotros. El que está del lado superior derecho, Antonio, fue el primero que se conectó y me dijo, se van a incluir los sordos y ahorita empezamos. Ustedes hablan normal, yo les interpreto. Yo le dije, no te preocupes, nosotros sabemos señas. Su cara le cambió y dijo, es verdad. A ver, y se sorprendió y dijo, por primera vez no tengo que interpretarle a mis compañeros. Y dice, y ustedes entendieron perfectamente la idea y se comunicaron con ellos y ellos están felices. Entonces,
ahí quiero hacer conciencia, ¿no? Hay gente que necesita ayuda de un diseñador y lo estamos aprovechando, ¿no? Incluso vamos a llevarlo no solo a la parte romántica, a la parte económica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay nicho de personas que tienen poder adquisitivo para pagarnos un diseño, pero que no queremos experimentar por miedo a otras cosas. Entonces, hay que tumbarnos esa barrera y decir, va adelante. Obviamente nerviosos, mi esposa y yo dijimos, vamos con todo, vamos a diseñar seña y verbo. Cuando empezamos a analizar y a estudiar seña y verbo, este fue su primer logo de hace 30 años. El logo verde fue el primer logo. Y fíjate, curioso, ¿no? Esta seña de árbol. Cuando les pregunté, ¿por qué la seña de árbol? ¿Por qué la manita? ¿Por qué la sombra de árbol? Ellos me decían, lo que queremos o lo que queríamos llegar era decirle a la gente que las señas también significan otras cosas, que la lengua de señas tiene un poder mayor y más profundo. Entonces, la mano, que es nuestra herramienta de comunicación, la ocupamos como parte creativa, como parte artística, para actuar y para poder decir, mira, esto también significa esto otro. Y eso invita a la imaginación, a la reflexión y otras cosas. Dijimos, ok, me gusta. Pasaron a la siguiente renovación, que es la amarilla que está en el centro, y definitivamente dijeron, la odiamos. ¿Por qué? Porque pues la mano no nos gusta, el árbol no hay una referencia, seña y verbo como que es un problema, ¿no? Entonces dijimos, ok. Después pasaron a la más actual, que era seña y verbo. Cuando tiene seña y verbo, ahora ya eliminan el árbol, ¿no? Dije, ok. Y les pregunté por qué lo quitaron. A esta parte de la historia, después de 30 años, ellos dijeron, ya no necesitamos esto porque la gente ya entendió el mensaje. O sea, ya hay una referencia clara que nosotros somos actores, que nosotros hacemos esto y ya no es necesario ponerlo. Pero me di cuenta de dos detalles. Uno, que se peleaban siempre con la I. Siempre se peleaban con la I. ¿Dónde está la I? Está acá, luego por acá, luego mejor atrás. Es un problema, ¿no? Y dije, ok, y ahí ya podemos entender que hay un reto, ¿no? Y luego vemos la parte de teatro de sordos. Eliminaron la parte de teatro de sordos. Y yo les dije, ¿por qué lo quitaron? Y ellos me compartieron su filosofía respecto a la inclusión. Y me decían, no estamos de acuerdo con la definición de inclusión para muchas personas, porque creemos que la inclusión como tal debería ser algo que se haga siempre. No tendríamos que hacer ese ejercicio de incluir, ¿no? Entonces, incluso investigando y haciendo un poco de lectura en redes sobre la palabra inclusión, se puede definir de muchas formas dependiendo del contexto. Pero hay algo que pasa en las escuelas, ¿no? De repente hay unas escuelas que dicen, nosotros somos inclusivos, pero lo único que están haciendo es agregando a una persona sorda a un grupo de personas oyentes. Eso no es incluir, están agregando y ya. Pero de repente, ¿a poco tienen intérprete en todas las clases? ¿El sordo está entendiendo? ¿El sordo de verdad está aprendiendo? Entonces, siento que no es tan inclusivo. Entonces, habrá que cambiar un poco la mentalidad. Regresando al tema, ¿no? Cuando pasamos en este análisis, empezamos a hablar un poco sobre el teatro, ¿no? Sobre qué significa la asociación, sobre los valores que representan la marca, ¿no? Sobre la cuestión sensorial, artística, integral, mágica, ¿no? Porque uno va a una de sus obras y de verdad es un ambiente mágico todo lo que se vive en este teatro. Entonces, una vez que comprendimos esta parte de investigación, comenzamos, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a aventar para arriba. Análisis de la competencia. Ellos nos mandaron sus referencias, no lo llamaron competencias, pero mandaron sus referencias. Nosotros hicimos otras más, ¿no? Encontramos detalles bien interesantes, Sandra. Lejos de enfrascarnos en las cuestiones como de que si los degradados y que todo eso, si eliminamos esa parte, nos damos cuenta que la gente que trabaja en esta área siempre quiere hacer honor o hacer una referencia a las manos. Siempre va a buscar eso, porque obviamente es algo icónico, algo que los representa y de lo que se sienten orgullosos. Entonces es algo interesante, ¿no? Pero encontraba errores bien locos, ¿no? Por ejemplo, mira, en la segunda línea hay una federación que se llama FEMESOR. FEMESOR es una federación súper importante para la comunidad de lengua de señas en México. Súper importante. Pero en la cuestión gráfica su logo como que está muy complejo. Incluso cuando lo vi, me hizo referencia a este meme clásico del AIFA, ¿no? Del aeropuerto, ¿no? En donde tiene muchos elementos unos sobre otros, ¿no? Pero mira, si algo hemos aprendido es que hoy, 2024,
casi cualquier cosa puede hacerse funcional. O sea, siempre va a haber alguien que te lo va a abordar, siempre va a haber alguien que te lo va a hacer serigrafía. Entonces, ok, ya no es tanto la función, sino ahora ya también implicamos un poquito como que, pues sí, pero que represente y que se vea bonito y que se vea estético, ¿no? O sea, ya empezamos a ver otras cosas. Luego, del lado superior, el que dice conecta, el tercero, conecta, hay algo bien curioso. Está en español, está en señas y está en braille. Y yo dije, ¿cómo le hace la persona con discapacidad visual? O sea, él no entiende esto. A menos que esté en físico, él no lo entiende. ¿Por qué la necesidad de ponerlo en braille? A nivel gráfico. O sea, la persona ciega no va a llegar a tocar la pantalla y que tenga un relieve. O sea, creo que demasiado esfuerzo por incluir a todas las personas, ¿no? No es necesario. Hay que despojarnos de eso, ¿no? Hay formas de hacerlo, pero quizá ya venga ahora con las funciones. Tuvimos un caso en donde una clienta ella es makeup artist y nos dijo, yo vivo en Los Ángeles, yo tengo un pequeño estudio, pero quiero hacerlo más grande y todo esto. Y dice, este es mi nombre y todo esto. Y nos empezó a dar contexto de su vida y dijo que quería que sus hijos se sintieran orgullosa de ella, ¿no? Curiosamente, uno de sus hijos tiene una discapacidad motriz, tiene una discapacidad visual y como tal él ve muy poquito, como débil visual, ve muy poquito, casi nada, pero sí escucha bien. Entonces dijimos, pues hagamos un audiólogo, ¿no? Hagamos que un productor de música nos ayude a crear unas notas muy características y originales para esta marca. Entonces, este productor nos ayudó a crearlo y le decía yo a Araceli, se llama la clienta, le decía a Araceli, yo quiero que cada que entre tu hijo a tu lugar y escuche ese sonidito y esas notas, sepa que es una marca tuya. Y que incluso lo hiciste pensando en él. O sea, yo quiero que él lo sienta así. Entonces, se logró, los videos al final terminan con su musiquita y todo eso, entonces, no es necesario cargarlo todo en el logo, ¿no? No necesitamos incluir forzadamente en un logo. Simplemente hay muchas otras funciones. O sea, hay muchas otras funciones donde podemos abarcar. Analizando todo esto, encontramos problemas de legibilidad, problemas de función, problemas de aplicaciones, muchas cosas en las referencias y dijimos, bueno, vámonos por otro camino. Sí nos dijeron, oye, las manos quizás sean importantes, oye, que esto, vale. Entonces empezamos por ahí a jugarle, ¿no? Encontramos algunas referencias claras a ellos mismos, o sea, obviamente los mood boards siempre están cargados pues, del cliente en este caso porque hay 30 años de historia y sobre todo la cuestión de seña con manos y verbo, ahí empezamos a tener la complicación de no caer en lo mismo, ¿no? Y decíamos, oye, este símbolo, que ahora te voy a platicar un poco lo que pasó con Cristian Pacheco, ¿no? Me decía, este símbolo habla mucho como del habla, ¿no? Como que por ahí empezamos a investigar, porque hacíamos referencia a la seña y al verbo, al habla, ¿no? Escogimos la paleta de colores. La paleta de colores, regresamos al verde original, porque queríamos como que revivir de estos 30 años, quisimos regresar al verde original. Y de ahí escogimos una tipografía que nos permitiera jugar un poco, pero más allá con la legibilidad, que pudiera tener una familia extensa y que pudiera ser pues, legible, principalmente legible. Ahora, llegué al punto donde me atoré con la vírgula. Y dije, ok, la vírgula, aquí está la vírgula, ¿no? Y el habla, uno piensa en eso inmediatamente, ¿no? Pero dije, necesito ayuda porque ya no estoy entendiendo. ¿Dónde debo buscar, no? Y aquí es donde yo les digo a todo el mundo, pues pregunten, pidan ayuda, hablen con sus amigos, con sus colegas. Le escribí a Cristian Pacheco, le dije, oye amigo, tengo una duda aquí, me echó la mano. Hicimos una videollamada, Cristian accedió a la primera y me dijo, a ver, deja de decirle vírgula, se llama Tlatoli. Entonces, súper, Tlatoli me gusta, es más mexa, se escucha muy bien. Entonces, me explicó el por qué, me empezó a decir toda la referencia. Y fíjate, pasamos de que él me compartiera algo a que nos pusiéramos a investigar juntos en Google, ¿no? Como que, a ver, búscate esta referencia. Mira, encontré esto. Mira, aquí está el otro. Y nos dimos cuenta que en varios pictogramas antiguos, no solo se representaba la palabra, sino se representaba incluso cosas como el viento. Incluso con algunas variaciones representaba algunos olores. Representaba, sí, la fluidez, porque también representaba elementos como el agua.
y también la palabra, ¿no? Pero además me empezó a decir Cristian, me hace referencia a esto, amigo, a este Dios creativo, en donde por medio del viento y de soplarle, crea al hombre del maíz. Y dijimos, hambre, o sea, aquí está la clave. La vírgula tiene que estar, ¿no? El tlatoli tiene que estar, pero tiene que estar de una forma un poco más abstracta porque ya hay marcas que lo abarcan, sobre todo para la cuestión de la palabra y la comunicación. Entonces, empezamos a jugar. Siempre me gusta presentar esta diapositiva que sigue porque le digo que siempre hacemos mucho show, cuando a veces ya nada más lo justificamos con círculos y líneas, ¿no? Pero pues está bien padre para ponerlo en Instagram. Y cuando hacemos esto, llegamos a la conclusión. Tenemos sí las manos, sí los colores de la originalidad del logo, o sea, la parte original del logo, y por ahí con la base de la mano representamos a la vírgula, ¿no? En este caso, o al tlatoli. E hicimos el tlatoli en esta base y con las manos, con esta representación de ascenso. Pero fíjate, aquí hay algo bien curioso, porque yo le di una representación como de ascenso, de nacimiento, de un crecimiento, haciendo referencia incluso a la cuestión del árbol, como que emerge y surge, ¿no? Pero también empezamos a tener esta cuestión, ¿cómo lo va a interpretar el sordo? ¿Cómo lo va a ver el sordo? Entonces, cuando empezamos a hacer variaciones como estas, en donde ya empezamos a enseñarle funciones al sordo y le empezamos a decir que sus reproducciones mínimas, que los colores, que la tipografía, resolvimos la I con una pequeña itálica, ¿no? Y que estuviera en el mismo cuadro, para que no se perdiera entre me voy más a la izquierda, más a la derecha. Fue un tema polémico, lo debo decir, porque varios de mis colegas como que, oye, que esto, pero para mí fue la mejor resolución porque quedó en un cuadro, en esta retícula, y no se salía y nos daba algo perfecto, con algún detallito, quizá un par de píxeles, pero estaba legible y se entendía súper bien, ¿no? Y revivimos Teatro de Sordos, porque sí les dije, es que esto es un teatro de sordos y por cultura, la gente o los sordos cuando ven esto se sienten identificados, tiene que estar. Entonces, parte de las funciones que Sandra, tú y yo ya conocemos, funciones verticales, horizontales, mínimos, todo lo demás, empezamos a crear todas nuestras propuestas de los mockups, dijimos, mira, pudiera verse así, de allí nos llevó a llevarla a una página web, de ahí nos llevó a hacer otras más, pero pasó algo bien interesante, que teníamos el tiempo bien reducido y teníamos que entregarlo porque era su aniversario, el 30 aniversario de Seña y Verbo. Y nos dijeron, si lo tienes a tiempo, lo presentamos en nuestra fecha de aniversario. Entonces dijimos, pues vamos, nos aventamos a no dormir, ¿no? Y pues pasó esto. Presentamos la marca unos días antes y mira, cuando ellos ven y les explico la idea y les explico lo de la creatividad, lo del aliento que da vida, lo de esas cosas, ellos dicen, oye, antes hacíamos seña y verbo, como la seña de seña y la seña de verbo, pero ahora parece ser que es como algo más de viento, como algo más creativo. Entonces crean la seña en esta reunión y por eso están haciendo como este movimiento, porque ellos crean la seña a partir de ese día. Así que no nada más creamos la marca de aniversario, sino ahora ya también tiene seña nueva. Y ellos lo que hacen, pues ya es lo que vas a ver en este video. La verdad es que queremos hacer un aviso importante. Queremos de un grupo que se llama Chilango de Mente. La seña mientras será Chilango de Mente. Mientras, ¿no? Le daremos esa seña mientras. Pero la verdad es que nosotros estuvimos, pues, poco de tiempo esperando qué, nuestro nuevo logotipo. Es el mismo nombre, Seña y Verbo. Nos seguimos llamando Seña y Verbo. Seña y Verbo. Es el mismo nombre, el mismo. Pero vamos a estrenar logotipo. ¿Quieren verlo? Primero vamos a ver los tres logotipos, la historia de Seña y Verbo. Esos fueron los tres en la historia de Seña y Verbo. Y vamos a ver luego en 3, 2, 1.
este nuevo logotipo y todavía vamos a usar la palabra teatro de sordos en nuestro logotipo y va a cambiar la imagen y va a ser seña y verbo. Seña y verbo. Así que creamos la marca para seña y verbo, crearon ellos su propia seña, lo cual para nosotros es un honor, porque la comunidad lo acepta lo adopta y la implementa, que es como lo que hemos platicado, y pues nada, ¿no? Creamos seña y verbo, tal cual. Hubo por ahí ciertos comentarios respecto al uso de la tipografía, que como que no hacía mucho énfasis, digo, no empataba muy bien con el símbolo. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas y mucho contexto que a veces los que ven la marca terminada no entienden el contexto completo, ¿no? Y de alguna forma no está mal, está padre que la gente comente, eso también nos retroalimenta, pero al final siempre lo que buscamos es en que ellos lo pudieran leer, pero no solo ellos, el teatro también le habla a los sordos, y el sordo ya vimos el contexto de que el sordo no siempre puede leer el español. Entonces, si yo hacía muy complejo la parte tipográfica, el sordo iba a tener muchas más complicaciones a la hora de resolver la lectura. Entonces, buscamos también esos contextos. Son cosas que de repente, pues no lo decimos en un post de Facebook, pero pues es algo que se tiene que entender desde esta parte, ¿no? Y pues nada, creamos obviamente la marca y ya la seña quedó establecida como seña y verbo, ¿no? En el caso de aquí, nuestra intérprete está haciendo el movimiento de las manos. Los sordos incluso hacen como que soplan. Ella no lo hace, pero ellos hacen como que soplan con la boca, ¿no? Entonces ya hay un contexto todavía mejor de la marca, cómo es que se va mejorando, ¿no? Sandra, pues este es uno de varios proyectos que tenemos publicados en nuestra página, que los invitamos ahí a revisar, a comentar, o sea, nos encanta platicar sobre nuestros proyectos, hablar de ellos. Por aquí hay logos que tienen que ver con federaciones, con asociaciones. Aquí hay una marca de los intérpretes del INE. Aquí hay proyectos que son más privados, ¿no? Hay algunos que incluso no pudimos publicar porque el cliente dijo, no, no lo publiques porque lo voy a usar más adelante. Entonces, hay cosas que muy interesantes, pero la mayoría de estos proyectos son de personas sordas o para personas sordas. Entonces, ahí la página web la tenemos disponible siempre, pues los pueden revisar y tenemos una sección donde dice lengua de señas y ahí están todos los proyectos que fueron hechos para personas sordas y que nos han permitido publicar, ¿no? La pregunta para finalizar, Sandra, que es la que nos mueve en este proyecto, ¿no? La cuestión ahora es, si hoy podemos aplicar nuestra metodología para crear logos para las personas sordas y sus emprendimientos, ¿podremos usarla para crear nuevas señas? ¿Podemos diseñar señas? ¿A qué viene esto y qué responde esto? Voy a salirme tantito y ya para finalizar, al último ponemos las referencias. Aquí está. Existen en México un montón de materias, estudios, carreras universitarias, todo lo que se pueda, y muy pocas o casi ninguna está accesible para las personas sordas. Pero una de las necesidades que tenemos como usuarios, pero que ellos, como nativos de la lengua, tienen, es que no existen señas para muchas cosas. Entonces, mientras yo platico con algunos lingüistas, con algunos intérpretes profesionales, ellos me dicen, uno de ellos, de hecho, Antonio, que es uno de los que estaba aquí en Seña y Verbo, él en un proyecto personal da clases de diseño, fíjate, en una universidad, de diseño en lengua de señas, pero algunas son interpretadas y algunas pues él quizá las da, ¿no? Y me dice, tenemos que crear señas emergentes para palabras que no son comunes en la lengua para enseñarle a esa clase, como por ejemplo branding, marketing, todo esto. Pero esas señas son emergentes y caducan. Cuando esa generación se va, esas señas desaparecen. Entonces no se establecen en la lengua. ¿Y qué pasa con este sordo que salió egresado? O que quizá trunco o como sea, pero ¿qué pasa con él? Ya no va a seguirse actualizando porque no lo hay. No existe quien lo haga.
Entonces, ahí es donde entramos nosotros desde nuestro pequeño granito de arena, que es hacer esto. Pero, ¿qué pasa si la metodología de los diseñadores que nos están viendo hoy, con su forma de crear marcas, se aplica para crear una nueva seña? Llegamos a esa pregunta, Laura y yo, y dijimos, así como tenemos marcada la metodología, si la hacemos como que un poquito más tropicalizado, digámoslo, para la lengua de señas, y yo esto se lo doy al sordo, y que el sordo cree las señas nuevas y haga todo su proceso y que la difunda y se establezca, ellos podrían estar ahora teniendo mayor vocabulario, un poco más especializado, y que pudieran ellos también ayudar a las próximas generaciones de sordos que quieran aprender. Pero yo estoy hablando de diseño, Sandra. O sea, el diseño sí, sí salva vidas, ¿no? Salvo la mía, pero, o sea, me refiero que no es medicina, no es legal, algo legal. Imagínate, esas materias tampoco tienen señas. ¿Y qué pasa con esas personas que se enfrentan a un problema legal? Un sordo que se enfrenta a un problema legal. Por ahí escuché una vez que me dijeron eso, ¿no? Que las cárceles están llenas de sordos. ¿Qué pasa cuando un sordo tiene una emergencia o un problema? Porque hay familias de sordos viviendo juntos, no hay ningún oyente cerca. Y si ellos tienen un accidente, ¿cómo resuelven eso? Imagínate, uno a veces queda incapacitado en un accidente y no puede decir dónde le duele o qué pasa, no pueden hablar. ¿Y si el sordo? Entonces, esto nos lleva a esta reflexión, entender que nuestra metodología creadora de logotipos, de identidad corporativa de marcas, pudiera tener este giro y decir, lo que yo estoy haciendo para crear una marca, ¿por qué no lo comparto con la comunidad? Para que ellos puedan crear sus propias señas y esas señas se establezcan en la comunidad. Y ya existirán señas como para ciertos nichos, ¿no? Ahorita dijimos diseño, pero puede ser médico, legal, de arquitectura, lo que sea, lo que sea. Entonces, es interesante y por eso terminamos siempre con esta pregunta, ¿no? Ya, podemos resolver marcas, podemos entender a un cliente, quizá con esta misma metodología, solo con algunos cambios, pudiéramos ayudarle a una comunidad entera en México a la hora de crear su propio idioma, ¿no? De hecho, incluso la cuestión es como una cuestión reflexiva, ¿no? Para nosotros, para que podamos ver si estamos dispuestos a hacerlo. Por ahí cuando presentamos esta conferencia en una escuela, nos encontramos que en la escuela había una chica sorda estudiando la carrera de diseño, y como nosotros tuvimos la oportunidad de inaugurar esta conferencia, de inaugurar el evento con esta conferencia, estaban todos los directivos, ¿no? Ya sabes, la parte protocolar, ¿no? Estaban todos los directivos en mente y yo sí les dije, ¿están seguros que ella está aprendiendo? ¿O nada más la agregaron al grupo? Entonces es importante entender esa parte, ¿no? No quiero ser manchado, pero hay que pensarlo. El diseño es una herramienta para mejorar nuestra comunidad. Para nosotros, el aprender de diseño, el aprender de lengua de señas nos hizo mejores seres humanos. Estoy seguro que muchos de los que nos ven hoy también lo creen, ¿no? Y por ahí si alguien no lo cree, aunque obviamente es respetable y aunque obviamente cada quien lo puede ver de una forma diferente, pues al final creo que esta materia nos debe de generar mayor empatía con el ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, pues con los sordos, nosotros nos encargamos de eso. Hacemos obviamente la invitación a todos, si quieren aprender un poco de esto, hay muchos cursos de lengua de señas. Yo les doy un tip: si entran a un curso de lengua de señas, que una de las materias o varias tenga que ver con cultura de la lengua de señas o cultura del sordo. Porque si no enseñan cultura, es como si solo estuvieran ahí leyendo un diccionario, ¿no? O sea, tienen que entender la cultura del sordo y su contexto para que la lengua de señas tenga ese sabor real de hacerlo por un buen fin, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, cursos hay un montón. Por ahí con mi intérprete hemos estado platicando y queremos también desarrollar quizá algún curso ya un poco patrocinado por nosotros, pero no enseñado por mí, porque vuelvo al punto, yo no soy un intérprete profesional, pero tal cual mi compañera que es intérprete, ella lo que va a hacer es desarrollar junto con nosotros toda la cuestión del curso y pasar por eso, ¿no? Desde la parte más de vocabularios y parte como de señas, de cultura y todo esto para abarcarlo. Y si no, hay muchos lugares donde dan cursos, ¿eh? Siempre el tip es ese, que enseñen cultura y que por favor alguno de los instructores sea sordo.
porque pues si no, ¿cómo, no? Está bien que el oyente esté capacitado, pero al final el idioma, la lengua es de un sordo. Entonces, muchos cursos siempre están con un oyente y un sordo para poder dirigir el curso. Entonces, para mí es lo más óptimo, ¿no? Y porque el sordo nos va a enseñar a usar la seña sin ningún problema. Las referencias y las fuentes que tenemos, Sandra, pues obviamente tu libro, que para nosotros fue una maravilla. Sé que hace muchos años estudiamos diseño y estudiamos esto, pero que de repente no nos encontramos con algo que nos lleve el paso a paso, ¿no? Y sobre todo, Sandra, para los practicantes, ¿no? Tenemos unos practicantes que de repente no sé cómo lo hicieron, pero pues yo digo, aquí léete este libro, mano, porque este libro te va a llevar del paso a paso y está súper bueno, súper didáctico. Las Gracias. referencias que tomé están en las páginas 35 y 40, pero obviamente pues no hace justicia, ¿no? O sea, hay mucho más de donde tomé de tu libro. En el caso del diccionario está ahí, así lo pueden buscar en internet y si no, con gusto te lo comparto, Sandra, o podemos dejar por ahí un link en donde descarguen y lo puedan ver, ¿no? La taxonomía, que también está en tu libro, pero en este caso esta imagen fue la que hizo, la que subió Gilberto, entonces ahí está. Nuestra página la ponemos porque ahí están nuestros casos para que ustedes también la vean. Y la intérprete que vieron ahí haciendo los videos de las señas es un proyecto que también les ayudamos a ellos, se llama Dragman. Ellos también dan cursos, también es una intérprete y tienen a un instructor sordo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Sí, hay opciones, ¿no? Para aprender. Pues nada, Sandra, es todo. Ahí están las redes. Ahí está el WhatsApp de aquí del estudio. Abiertamente hago la invitación, Sandra, para que empecemos a lo que te decía en un principio, ¿no? Sí Sí. soy el primero, pero no quiero ser el único. Entonces, quiero que si algún día ustedes tienen un proyecto, quien sea, tienen un proyecto con un sordo y no saben comunicarse, con gusto podemos colaborar. Para que, oye, sí me llegó este chico, esta chica sorda y no le entiendo nada. Entonces nos videollamamos todos, hacemos todo el proceso y obviamente pues la colaboración siempre nos ha encantado. Así que la puerta está abierta para colaborar con nosotros. Y pues nada, Sandra, a darle. Excelente. No, pues la verdad es que súper interesante, Abraham, esta presentación y muy importante, sobre todo, pues el hacer esta conciencia, ¿no? Como dentro de nuestra profesión, como diseñadores gráficos, entender, ¿no? Que también pues tenemos que pues poner este granito de arena, comunicarnos, sabernos comunicar también, ¿verdad? Con esta comunidad y pues tomarlo en cuenta en nuestros procesos, como bien mencionabas tú también, ¿no? Hace un momento, Y porque no es, y- no lo Ujú, pensamos. Ajá, dime, dime. Ujú. claro. Y además es que, aparte que no lo pensamos, no es tan complicado, fíjate. En realidad es solo, bueno, ahorita estamos hablando de lengua de señas y de las personas sordas, pero puede ser otros nichos, ¿no? Sí, O sea, puede ser otros nichos. Y esa parte como que también es un mensaje para los que nos ven, que se especialicen en algún nicho y eso les va a ayudar también mucho a tener más flujo de trabajo. es, Porque a veces uno quiere agarrar todo y está padre, porque uno aprende y uno así encuentra el nicho. sí. Entonces, a especializarse en un punto creo que va a ayudar mucho a la comunidad. Va a ayudar bastante y esta parte de que ellos se reúnen para darle una seña a cada marca, yo creo que no lo tenemos tan consciente, eh, de manera que se hace, pero sin pensar en estas situaciones, ¿no? Porque pues ellos tienen que comunicarse, tienen que llamarlo de una manera, pues hacer esta seña de alguna manera y como bien dices, sería importante también incluirlo en la metodología como para también pues resolver esa situación, ¿no? Que aunque de pronto también, como bien mencionabas también, ellos quieren hacer la propia, pues hay que pasárselo a la comunidad para que ellos también se hagan partícipes, ¿no? De este proceso. Y ¿sabes qué? Nos deja también un mensaje, Sandra, que a mí me gusta pues, reflexionar. Hubo un tiempo que yo le decía aquí a Laura, ¿no? Yo Sí, tenía mi frase, decía, madurar es salirte de todos los grupos de diseño. sí, Porque de repente ya no puedes publicar nada porque hay mucho hate. Ok, sí. vamos, en todos lados hay. O sea, no somos los únicos, ¿no? En todos lados hay.
Pero algo bien curioso es de que yo cuando veía cómo ellos analizaban las marcas, sí, había dos que tres que sí comentaban, ¿no? Al final somos seres humanos, ¿no? Y de repente alguno que otro tira hate y todo eso está bien, ok, se respeta, porque obviamente pues tenemos que tener los ambos, pues, ahora sí que las dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Pero algo que yo veo, que yo me quedo con el mensaje de ellos es que ellos de verdad lo adoptan como algo suyo, como Es- algo de que se sienten orgullosos de, ¿no? Y a veces nos falta esa buena intención. Cuando sí, un diseñador publique algo, cuando nos comparta algo, cuando nos muestre algo, si tenemos ya la experiencia para dar un consejo, que sea el mejor consejo. O sea, porque al final ellos también están creciendo, ¿no? Y no recurrir a la parte de hate. Sé que suena muy romántico, sé que suena mucho, pero sí se puede. O claro, sea, sí se puede. No vamos a erradicarlo, no vamos a quitarlo, pero al final entre comunidad y diseñadores también padecemos de cosas, ¿no? sí. Entonces, creo que ser en esa parte un poco más positivo a la hora de comunicarlo nos enseña mucho. Su ejemplo, en el caso de los sordos, ahí me enseña mucho, ¿no? Me ha pasado, de repente, diseñadores que están empezando nos llegan a mandar algunas cosas y uno obviamente le va a encontrar detalles, pero la forma en la que uno lo dice puede cambiar la vida, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante también. Aprendí mucho de eso de ellos, pues. Sí, que hay ese respeto, ¿verdad? Y pues sí, que sea, puedes hacer una crítica, pero pues constructiva, ¿verdad? O sea, que esa retroalimentación vaya con una buena intención y, y no con la idea de, pues, no sé, pues maltratar, ¿no? Pues esa propuesta o ese diseño que se, que se está Sí, ¿no? presentando, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí, así Exacto. es. Sí, y fíjate, acá interesante esto que mencionas sobre los íconos, ¿verdad? Cómo de pronto también ellos se basan muchas veces en esta parte icónica Ujú. de una marca. Y bueno, ya cuando es solamente, o sea, aquí es importante pensarlo porque luego de pronto, no, pues solamente es logotipo, no tenemos la parte icónica, que ahí pues ya sería ver bien esa, pues esa propuesta de taxonomía que tú estabas presentando y demás para las señas, ¿no? Pero creo que de alguna manera también el icono pues les facilita hacer esa seña, ¿no? Sí, y mira, es bien curioso. En el caso del sordo, no siempre resuelve como uno espera, porque no quiero decir correctamente, porque no, o sea, para ellos es correcto, para ellos es válido, pero no siempre resuelve como uno espera. Por ejemplo, estuve platicando con un intérprete y me hablaba de la seña de Twitter, cuando Twitter se llamaba Twitter, ¿no? Hay varias, ¿eh? Hay varias señas de Twitter, y una de ellas, o la que más se popularizó, es una que empieza en la boca, como un pollito, y hace esto, hace este movimiento sobre la mano. Cuando este intérprete la estuvo investigando la seña y cómo nace, un sordo le decía, creo que fue de hecho el sordo que la crea o que la propone. Entonces, en este caso, como decíamos, quien la boceta, ¿no? Entonces, cuando él hace la seña, le dice, ¿por qué hiciste esa seña así? ¿No? Le dice, bueno, uno, porque pues, es un pajarito, ¿no? Entonces tenemos ahí la seña de pajarito, nos hace el pajarito y como que va moviéndose en un círculo, ¿no? Pero está haciendo este movimiento. Y dice, pues es que este pajarito va cantando y como que va aventando los tweets. Entonces va tuiteando, ¿no? Entonces, qué curioso. Y el intérprete le dijo, es curioso lo que dices, porque no sé cómo sabes que los pájaros cantan. Entonces le dice, pues me han dicho que cantan. Entonces llegó a esa conclusión, ¿no? Como que va cantando y arrojando los tweets, ¿no? Va llegando los tweets. Otra bien curiosa es la seña antigua de Vancomer. Ahorita ya los sordos más jóvenes dicen BBVA, o sea, lo escriben, ¿no? BBVA. Entonces, que al final nosotros también a los más jóvenes ahora le dicen BBVA, ya muy poca gente le dice Vancomer. Entonces, el sordo que es de una generación pasada o alguien grande de edad, decía la seña de banco y decía comer, Vancomer. ¿No? Entonces, es curioso porque sí entendió el español en esta cuestión de que es un banco y viene la parte de comer, como de comer, entonces van comer, ¿no? Entonces,
es bien interesante. También, y esto también me gustó mucho porque lo vimos en el libro de Grandes de la Identidad con Carlos, que tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a Fernando Mercado cuando presentó, ¿no? Lo de cómo es que crea el logo y todo esto de Banamex, el antiguo, ¿no? Y Exacto. los sordos le llamaban Banco Flor, porque su patrón repetitivo hacía una similitud a una flor. El sordo no comprendió en ese entonces quizá a lo que se refería Fernando Mercado, pero la adopta, ¿no? La adopta y dice, esto es como un patrón, mira, este patrón así bonito, simétrico, con estas formas, parece una flor, entonces le puso Banco Flor. Entonces se quedó con Banco Flor. Y de ahí ya ahora ya es diferente. Ya le dicen Banco México, o sea, Banco México, para decir Banamex. Entonces, eso pasó con Isabel la Católica, la estación del metro. Le dicen Barco Católico, Barco Católico. Entonces, sí, a veces el sordo resuelve de una forma muy creativa que dices, wow, se parece mucho, o mira esto, el movimiento, y en algunas son dignas de estudio por decir, ¿cómo llegaste a Bancomer? ¿No? O sea, en esa parte, ¿no? Por eso es de que decíamos, quizá no es obligatorio, necesario, porque también no quiero yo como que clavarme en decir que venimos a ayudarlos, no, nuestro aporte es como de testear, teoría, vamos a ver si funciona. Ya llegamos ahorita a la fase, Sandra, en la que ya tenemos amigos intérpretes en universidades, en donde están a la espera de cómo podemos hacer este protocolo para que ellos implementen. Ok. O sea, ya es como que, oye, este grupo hizo esto, a ver, revísalo y ve si con esto puedes crear una seña y después ya como comunidad la distribuimos. Entonces, pudiera ser que ayudara. Ahora, pudiera ser que no, también, ¿no? Pero de alguna forma es como este pequeño esfuerzo que queremos hacer como estudio para ver si algo funciona. Si no funciona, podemos replantearnos las cosas, no pasa nada. Exacto, pero por lo menos, como comentabas, estos términos que pues son como básicos, ¿no? De la profesión, quizá Ujú. así como existe este diccionario, que también existiera uno por profesión, ¿no? Eh, Claro. Ujú. para que pudiera continuar, ¿no? Pues una vez que sale al mundo laboral y que los que vengan igual se sigan entendiendo, ¿no? Y que sea ya realmente un lenguaje pues ya con cierto, pues aprobación, ¿no? Claro. De Social. hecho, tenemos un proyecto en la página de siempre se me olvida, es una federación de intérpretes Ujú. que está encabezado por, en la comunidad le llaman HOPS, que es hija o hijo oyente de persona sorda. Es Ok, como la verdad, ¿no? En donde ya por ser un hijo oyente de persona sorda ya eres de la comunidad porque tus papás fueron sordos. Entonces tu lengua materna es la lengua de señas, no el español. ok. Entonces, aunque yo escucho y hablo en español, pero en este caso, al tener papás, entonces ya eres una hija o hijo oyente de persona sorda. Entonces, esta federación está encabezada por Nidia, ella es Hobbs, y su esposo es sordo. Ok. Entonces, y tienen un hijo sordo. Entonces, fíjate, ellos son pues, de la comunidad y ellos crearon la federación. Cuando crean la federación de intérpretes, le dieron el giro para que fueran intérpretes en materia jurídica. Ok. Entonces, ya hay, fíjate, es lo que me decían hace poquito, oye, ¿y no te ha interesado? Mira, a mí me interesa la parte de diseño, Ujú. ¿no? No hay una federación de intérpretes de diseño, no lo hay, No. pero sí hay en otras materias que para mí son más vitales, ¿no? Por ejemplo, materia jurídica, ¿no? Ya hay una. Hay una que por ahí apenas descubrí que es un pequeño movimiento de materia de salud. Ok. Está muy Muy interesante. Hay importante. o apenas me llegó una notificación en Instagram, precisamente por todo esto que estamos haciendo, de una chica que está abordando temas específicos de mujer, como que desórdenes hormonales, embarazo. O sea, es que de verdad, uno no lo ve, pero no hay nada. No hay No nada. hay nada, no hay nada. Y hay historias de personas sordas que nos han llegado que te sorprenderían. O sea, me acuerdo, siempre lo platicamos mi esposa y yo porque una chica sorda que nos contó la historia, ¿no? Que tuvo una bebé con su esposo, tuvo su bebé, Carlita se llama, y Ujú. Carlita, pues ya nació cada bebecita. Otra sorda se acercó, una sorda, vamos a dar el contexto, de una sorda como de 20, 25 años, o sea, ya era una sorda más grande. Sí. Entonces,
Se acercó y le preguntó, oye, ¿cómo se llama tu niña? No, pues que Carla. Y Sí. su seña es Carla. Ah, o sea, súper. Oye, le preguntó la chica, ¿no? La jovencita, ¿cómo fue que ella te dijo cómo se llamaba? Ah, Te dijo, o sea, ella te habló porque me dijiste que ella es oyente. Y la niña sí era oyente, o sea, sí escuchaba. Y ujú. le dijo, ¿cómo fue que ella te dijo? O sea, ella te dijo, hola, mamá, mi nombre es Carla. Ah, Y ella dijo así como que, no, 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 no. O sea, los bebés no hablan, eso, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo no hablan si me acabas de decir que es oyente? Y dice, no, 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 a ver, los oyentes aprenden a hablar con los años, exacto. no nacen hablando. Entonces, no sabía y tenía 20 25 años. O sea, Mi, estamos hablando de ese nivel, en guau, donde ahora ya no podemos, ya siquiera hablar de materia jurídica, legal, médico, nutrición, o sea, todo, planificación familiar, sexual, olvídalo, o sea, olvídalo, es un tema virgen completamente. Entonces, por eso hay muchas personas que ahorita están entrando como de, yo soy, no sé, yo soy odontólogo y también sé lengua de señas. No, pues todos los sordos van para allá. claro, Oye, yo soy esto y sé lengua de señas. No, pues ahí van. Aunque no sepan bien, pero ya tal cual, ya se pueden comunicar. eso, Entonces, es ahí donde yo digo, hay que hacer un poquito de conciencia más que nada en eso, exacto. porque vuelvo al punto, si quieren aléjense de lo romántico, aunque es importante también entenderlo como algo de apoyo a la comunidad, pero también hay una cuestión económica detrás. Y pudiera funcionarnos, ¿no? Yo estoy ayudando, pero también tengo una remuneración. Yo estoy haciendo esto, entonces también puedo solventar mis gastos. O sea, es la parte que tiene que haber el equilibrio y está padre, o sea, está padre. Exacto, o sea, son un cliente que está ahí, ¿verdad? Esperando por un servicio que bien Ujú, se le puede dar si estamos dentro de este lenguaje, ¿no? De ujú. señas y les resuelves también esa problemática que tienen de comunicar su negocio y demás. Y pues este cliente también pues tiene pues esa remuneración como cualquier otro. Claro, como Ujú, cualquier otro cliente, claro, claro. Y aunque exactamente. nosotros también tenemos una promesa de ayudarles siempre que se pueda, pero al final obviamente siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? Siempre llegamos a la remuneración económica, en algún caso quizás se pueda apoyar de otra forma, algún intercambio de servicios, pero la idea es como que también darle valor a nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Y muchos clientes como Seña y Ver, o sea, ellos dijeron, sí, claro, yo voy contigo porque tú estás abierto a eso, pues, adelante. Entonces, es válido, es válido. Es válido, exactamente. Pues quisiera seguir hablando de este tema que está súper interesante. Abraham, yo creo que vamos a tener que posteriormente hacer más charlas para platicar más de este tema, que creo que es importante hacer esta conciencia en nuestra comunidad de diseño gráfico. Entonces, pues simplemente agradecerte, ¿verdad? Agradecerte muchísimo pues este tiempo, esta disposición para compartirnos todo esto aquí en Hola Todo es Diseño, que seguramente va a ser de mucho interés y que va también a despertar estas conciencias que de pronto nos perdemos en otros contextos, ¿no? Súper, Sandra, pues, y pues muchas gracias también a ti, a todos sus escuchas que están aquí. Gracias por la oportunidad. La carta está abierta para colaborar y pues adelante. Cuando haya necesidad de platicar de esto, pues hay mucho de dónde sacar. Claro que sí. Muchísimas gracias y claro, vamos a seguir ahí en comunicación y en colaboración para mover más toda esta comunidad. Abraham Avendaño es diseñador gráfico y director creativo de Chilango de Mente, quien junto con Laura García, Project Manager, conforman este estudio mexicano especializado en branding, pionero en atender a personas sordas en lengua de señas mexicana, con una metodología y procesos creativos únicos, logrando resultados que hacen que los proyectos de sus clientes destaquen de manera creativa. Con gran experiencia en el diseño de identidad, han trabajado para la Academia Nacional de Lengua de Señas Mexicana, responsable de la interpretación para el INE, así también para Seña y Verbo, Teatro de Sordos, una compañía teatral profesional compuesta por actores sordos y oyentes con más de 30 años de historia.
también han desarrollado identidad para la Federación Mexicana de Intérpretes y Mediadores de Lengua de Señas, una asociación civil especializada en servicios, formación y capacitación de peritos mediadores en lengua de señas mexicana. Colaboradores activos en diversos proyectos como Marca los Viernes de Los Brands, Brand Day de Brandiosas con Tony Luna y Grandes de la Identidad de Los Brands e Iván Gastelum. ¿Quieres conocer más historias como esta? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.